¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Reciban ustedes un respetuoso y cordial saludo. Mes de julio, mes de la patria, conocido así porque precisamente un 28 de julio de 1821, subido en un tabladillo que estaba situado en la Plaza de Armas de la ciudad de Lima, el general José Francisco de San Martín y Matorras proclamó la independencia del Perú. Pero hay algo que me preocupa y precisamente es lo que voy a resaltar aquí en esta reseña. Me estoy refiriendo a la labor que realizaron los periodistas, la importante labor que realizaron los periodistas que acompañaron al libertador San Martín en la lucha para conseguir la independencia del Perú, oiga usted. Y eso es desconocido. Muchas personas preguntan, pero habían periodistas, ¿qué tenían que hacer los periodistas ahí? Y oiga usted, fue importantísima la participación y trascendental y crucial la participación de los periodistas que acompañaron a José de San Martín. Sin ellos, sin la participación del periodismo, no hubiera podido realizarse y no hubiera podido darse la independencia del Perú. San Martín hubiera fracasado. Sí, así como lo escuchan, San Martín hubiera fracasado si no hubiera tenido la participación de esos periodistas. Porque fíjense ustedes, San Martín no solamente era un gran guerrero, sino sobre todo un gran estratega. Y él se dio cuenta que era imposible, nunca iba a poder él vencer al ejército español que se encontraba situado en la ciudad de Lima. Porque el ejército español contaba con 22.000 hombres y San Martín llegó a Pisco con 4.600, 4.700 hombres nada más. Entonces, si entraban en un combate, en una guerra, en unas batallas así convencionales, era bien difícil, era muy difícil, imagínense, 4.600 contra 22.000. Yo sé que muchas personas dicen, no, en ese tiempo ya estaba disminuido el ejército español, ya no tenía la ayuda de España, que efectivamente estaba disminuido, pero así disminuido eran 22.000 hombres y estaban en su territorio prácticamente, estaban aquí, donde ellos tenían sus ejércitos, tenían sus cuarteles, tenían buena logística, tenían su alimentación, estaban en el terreno, en el territorio, que ellos conocían bien. Entonces imagínense, 4.600 hombres. ¿Qué iba a hacer San Martín? Él se dio cuenta, no, acá no vamos a poder, acá yo voy a hacer otro tipo de guerra. ¿Y qué hizo? Prácticamente reclutó, se unió con un gran equipo de periodistas, oiga usted, un gran equipo de periodistas para llevar a efecto una guerra que él denominó la guerra de Zapa, una guerra subrepticia, una guerra que tenía que ver con el engaño, con el ardid y con muchas otras cosas que iban a descontrolar prácticamente al enemigo y que ellos nunca habían pensado que iba a suceder así. ¿Y cómo hizo? Fíjense, antes de llegar a Perú, San Martín ya había hecho en Chile, porque ahí estaban acantonados antes de venir, ahí rearmó su ejército. San Martín mandó a hacer una serie de folletos, de panfletos y una serie de publicidad, de propaganda que era sembrado por todas las costas prácticamente de Perú, y después en las noches los patriotas rescataban esas cajas y las diseminaban por diferentes lugares. Eso ya lo venía haciendo antes de llegar a Perú. ¿Y quién se encargaba de hacer eso? Cochrane. Lord Cochrane en su barco comenzaba a distribuir antes de que llegue. Posteriormente, con la llegada a Pisco de la expedición libertadora, llegan. Entonces ellos al bajar se dan con la sorpresa pues que los pueblos no estaban casi vacíos, la gente se había corrido, se había huido. ¿Y por qué razón? Porque esos panfletos y folletos también habían llegado a las manos del virrey. Y el virrey, que en ese tiempo era la Pezuela, Joaquín de la Pezuela, él, ¿qué hizo? Comenzó también a emitir ya no panfletos y folletos, sino a través del diario oficial de
del virrey, que en ese tiempo era la Gaceta del Gobierno de Lima, un periódico que fue editado en 1810 por el virrey Abascal, y se mantuvo por muchos años. Ahí comenzó a publicar que, atención pueblo peruano, se vienen unos asesinos, violadores, ladrones que les van a quitar su familia, y una serie de imprecaciones en contra del Ejército Libertador. Entonces la gente huía a su llegada. Pero sin embargo ya tenían los volantes también de lo que hablaban, que venían para la libertad. Entonces cuando bajó San Martín se dio con la sorpresa que no había nadie en el pueblo. Pero después poco a poco llegó uno, otro, y se dieron cuenta que eran buena gente y se comenzaron a juntar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hizo San Martín? Era difícil atacar, como les digo, de manera convencional. Entonces comenzó a publicar unas cosas. Para ello, dentro de todos los pertrechos de guerra, de los cañones, los caballos, cuando desembarcaron, también desembarcaron la principal arma que traía San Martín. Una imprenta portátil, una máquina impresora que era cargada a lomo de mula, una imprenta volante le llamaban, la imprenta volante, San Martín y su imprenta volante. Entonces, esa imprenta tenía sus impresores, porque era una máquina sofisticada en ese tiempo, ¿no? Esa imprenta se la dio el gobierno de Argentina a San Martín nuevecita, y esa máquina la desembarcó, y con esa máquina caminaba San Martín. Pero ¿quién se encargaba de hacer todo ese trabajo periodístico, ese trabajo psicológico? La idea fue de San Martín, pero para hacer eclosionar esa idea, él se juntó con una serie de intelectuales, y no eran cualquier intelectuales, eran intelectuales de altísimo nivel. Dentro de ellos estaba nada menos que su jefe de Estado Mayor, Bernardo de Monteagudo. ¿Se acuerdan ustedes, no? Bernardo de Monteagudo, un abogado de Tucumán, que había nacido en Tucumán, y él lo acompañaba a San Martín, y él era un gran intelectual, aparte que era muy sibarita, se la daba de mucho, pero era un gran intelectual. Bernardo de Monteagudo era conocido también por haber fundado periódicos y haber participado en la fundación de esos. Por ejemplo, él estuvo también en la creación de la Gaceta del Gobierno, no, la Gaceta de Buenos Aires. Fue Bernardo Monteagudo. Después también allí en Argentina, él fundó ese periódico Mártir o Libre, y también El Grito del Sur. Esos periódicos los fundó Bernardo de Monteagudo allá en Buenos Aires. Después en Chile también fundó otro periódico que se llamó El Censor de la Revolución. En Chile, El Censor de la Revolución. Y cuando estuvo en Perú, fundó pues El Pacificador, ¿no? El Pacificador del Perú, que fue el primer periódico patriótico, realmente patriótico, que existió aquí en el Perú. Miren ustedes, Bernardo Monteagudo. Otro gran intelectual, Juan García del Río, un hombre que había nacido en Cartagena de Indias, un enciclopedista, un hombre que hablaba varios idiomas, un intelectual de primer nivel. También formaba parte de él, de ese Estado Mayor, y uno de los grandes periodistas, uno de los grandes intelectuales que estaba con San Martín para realizar ese trabajo psicológico, para destruir los cimientos, ¿no?, que sostenían el sistema social, político del país, porque fíjense, pues, ¿no?, ya todo estaba más de 300 años de colonia, ¿no? Era difícil quebrar todo eso. Por eso el trabajo de esos periodistas tenía que ser impecable. Había también otro señor que se llamaba Antonio Álvarez Jonte, un abogado que tenía la misión por San Martín para encargarse de la dirección de las comunicaciones y todo esto. Y acá en Lima también habían dentro de los patriotas otros periodistas que estaban en coordinación, todos trabajaban en coordinación, pero todo relacionado con las comunicaciones. Aquí estaba el famoso periodista, uno de nuestros grandes patriotas, Fernando López Aldana, era un colombiano también. Ese colombiano
se afincó aquí en el Perú y era su principal, San Martín lo nombró como su espía principal mientras no llegaba, pero después cuando llegó ya lo hizo su secretario personal y tuvo unos cargos importantes. Fernando López Aldana, fíjense ustedes, otro gran periodista, inclusive hacía un diario secreto, hacía un diario a manuscrito, oiga usted, hacía, claro que no hacía una gran cantidad, ¿no?, pero hacía varios y los dejaba en diferentes lugares estratégicos. Fíjense ustedes esas actividades. Entonces los periodistas militares comenzaron a hacer folletos, panfletos, a hacer una serie de propaganda, y San Martín dijo, miren, vamos a hacer una cosa bien interesante, vamos a atacar, entre aspas, ¿no?, entre comillas, vamos a atacar directamente al ejército. ¿Cómo? Metiéndole ahí la propaganda. Y la propaganda contenía, ¿no?, hermanos, nosotros no hemos venido a pelear con ustedes, hemos venido a libertarlo, pásense a nosotros. Nosotros también somos hijos de españoles como ustedes. Porque San Martín dijo, este ejército tiene más de 300 años acá, ya no son españoles, son nietos, bisnietos, hijos de españoles. Entonces ahí vamos a meterles las ideas, ¿no?, patrióticas, que se den cuenta. Y le decían, pues, San Martín, yo soy hijo de español, O'Higgins, hijo de español, Monteagudo, hijo de español. Todos los patriotas eran hijos de españoles y le dijeron, vengan, esta patria es de ustedes, etcétera, etcétera. Fue tan influyente los volantes, los panfletos, el trabajo periodístico, el trabajo psicológico que se comenzaron a pasar, inclusive el batallón Numancia, un batallón que venía de Cundinamarca, de Colombia, el batallón élite del ejército español, se pasó por completo, y así se pasaron, cuando el virrey se dio cuenta, estaba solito, ya la gente ni lo miraba, no lo saludaba, se dio cuenta que su ejército se había prácticamente desvanecido, se fue. Se desapareció con un poco de gente que lo seguía, que muy allegados, y se fueron. Entonces, ¿qué pasó? Las puertas de Lima se abrieron y San Martín tomó Lima sin disparar una bala, una balita, sin disparar una bola, tomó la ciudad de Lima. ¿Gracias a qué? Gracias a ese trabajo de los periodistas militares, los periodistas que acompañaron a San Martín. Por eso, cuando Arenales es enviado por San Martín para meterse por la parte de la sierra, tuvo mucha facilidad, porque cuando pasaba por la sierra, los naturales, la gente los recibía con cariño, con fiesta, les daban animalitos, les daban comida, les daban todo. Les facilitaron las batallas que tuvo Arenales contra los realistas. Y todo eso que le digo de Arenales no está bien documentado, porque con él estuvo un militar, un oficial argentino que se llamaba José II Roca, que era un cronista prácticamente, José II Roca, un cronista argentino también nacido en Tucumán. Él se admiró, y lo dice en un libro que escribió inclusive, que se llama Relación Histórica de la primera campaña de Arenales en la Sierra de Lima, y que posteriormente en 1866, algo así, fue publicado en Buenos Aires. Pero él hizo una serie de crónicas y narraba todo el viaje de Arenales y todo el periplo. ¿Y qué pasó? Y él contaba, me quedaba admirado del cariño que todos los peruanos le daban a los miembros del Ejército Libertador. Y eso gracias a que las publicaciones, los panfletos de San Martín ya habían sido diseminados por todas partes y la gente los esperaba, oiga usted. Miren, eso casi no se dice, no se habla, no se conoce ese trabajo de los periodistas. Y lo peor de todo, ¿cómo iba a atacar contra 22.000 hombres si ahí en Huaura acampa San Martín? Y ese es un error que cometieron, no se dieron cuenta que había el paludismo, ¿no? El paludismo, la terciana. ¿Y sabe cuánto murieron? Más de 1.000, 1.200, creo que hasta 1.500 hombres murieron.
La historia dice que a veces en un día morían más de 100, 150 hombres morían, fíjense ustedes, con la terciana, no sabían qué hacer. Hasta San Martín lo agarró, casi muere. ¿Qué iban a hacer con 3.000 hombres? Y lo más lindo de todo es que el 10 de abril de 1821, en las prensas del ejército, se publica el primer periódico patriótico, como les digo, El Pacificador del Perú. Un periódico que hablaba de libertad, un periódico antagónico al discurso del virrey y de la corona española. ¿Se dan cuenta? Fue el primer periódico patriótico. Nadie podía hacerle nada a ellos. Ellos podían hablar, a diferencia de otros periódicos que siempre estaban parametrados y que el virrey, el juez del crimen, la Inquisición muchas veces se oponía. Con ellos no, porque era el periódico del Ejército Libertador, hecho por patriotas en las máquinas de la imprenta volante. Ahí sale el primer periódico patriótico, El Pacificador del Perú. Entonces, en el mes de la patria, rememoremos la labor del ejército y amemos más nuestro país, amemos más nuestra patria. Muchas gracias, amigo, y espero que tengan unas felices fiestas patrias. Hasta la próxima. Chao.